En el nombre del Señor Jesucristo a este lugar donde se reúne la iglesia del Dios vivo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo tenemos todos, amados hermanos, para que no le cueste. Después del libro de los Hechos sigue la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tenemos todos? Leámoslo honrando al Padre, al Hijo y a su glorioso Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leemos nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, oye, lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, gracias en esta hora en que tú nos permites dirigirnos a ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no nos has dado conforme merece nuestro comportamiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos, Padre Celestial, por la vida de cada uno de los que estamos presentes, por la vida de los que nos escuchan en vivo. Gracias porque tú eres bueno. Queremos pedirte perdón por nuestras infidelidades y rebeliones. Y te pedimos que nos hables y que nos edifiques. Pero más que eso, necesitamos que tu presencia esta noche sea palpable en este momento y que pueda reprender al diablo y que las fuerzas de las tinieblas retrocedan y que tu presencia inunde este lugar y nuestros corazones y que pasemos del mero hablar al conocimiento experimental que cada uno de tus hijos necesitamos, para que así tu nombre sea exaltado y glorificado y nosotros seamos beneficiados. Por favor, Espíritu Santo, te cedo el tiempo y que seas tú hablando a nuestra vida y edificándonos para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Una porción bastante conocida, la memorizamos y la repetimos constantemente y hemos titulado a la meditación de esta noche ingredientes no deseados en la receta de Dios para nuestra vida. Ingredientes no deseados en la receta de Dios para nuestra vida. Si alguno de nosotros llegara de trabajar a nuestra casa y viéramos quizás a nuestra esposa o a nuestra madre o a nuestra hija en la cocina con unos huevos crudos, le viéramos también sus libras de manteca, sus libras de harina, y le viéramos diferentes ingredientes, porque está a punto de cocinar, a nosotros eso no nos llamaría la atención y no quisiéramos nosotros quedarnos a ver el resultado. Nos desmotivaríamos, más si venimos cansados de las labores o de estudio y llegamos con apetito y entramos a la cocina y encontramos a nuestro cónyuge, a nuestra madre, a nuestra hija o una hermana con todo eso. Y nosotros diríamos, pero se me falta el apetito de ver este desorden que hay. Pero sin embargo, esos ingredientes, cuando se mezclan con otros, cuando ya se le pone el azúcar, se le pone la sal y las cosas que usan para un pastel, el resultado de eso que en un momento fue desagradable para nosotros, se vuelve algo sabroso y delicioso. Y cuando ya está servido, hasta pedimos, ¿me pueden regalar otra porción? Porque nos gustó. Pero hay un proceso para que aquello quede sabroso y delicioso. Mezclan todos los ingredientes que aparentemente no son agradables, los mezclan con aquellos que nos gustan y luego lo meten al horno y lo meten a una temperatura para que ese pastel
quede a su punto y tenga la consistencia que deseamos, y aquellos para los que lo preparamos lo puedan disfrutar y digan, qué sabroso. Y ya le dice el cónyuge, hoy sí te mandaste, mi amor. O los padres le decimos a las hijas, estás aprendiendo a cocinar, hija, ya te puedes casar. No, los padres nunca decimos eso. O a la mamá, yo no cambio como mi mamá cocina. De manera que hay diferentes ingredientes que a veces no son desagradables, y esos ingredientes, al mezclarse con aquellos que nos agradan, se obtienen resultados que son deliciosos. Y esa es la receta de Dios para nuestra vida. Y vamos a examinar, porque a lo largo de la Biblia encontramos personas que Dios utilizó esos momentos dificultosos en la vida de ellos y los mezcló con misericordia, los mezcló con amor y con su presencia, y el resultado fue algo maravilloso que no solo benefició a esta persona, sino que benefició a muchos. Entonces hoy vamos a examinar a la luz de este versículo que hemos leído, que dice, y sabemos que, ¿qué dice? Que a los que aman a Dios. Ese es el secreto de ese versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que aman. Aquel que no ama a Dios se queja y murmura por todo. Culpa a Dios de todo. Pero el que ama a Dios, aquel que ama a Dios, sabe que todas las cosas le ayudan a bien. Y vamos a examinar la vida de un personaje que es interesante y está en el libro de Génesis. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y queremos hablar en esta hora de un jovencito que está en el libro de Génesis, que todos le sentimos admiración al ver cómo Dios lo pudo utilizar. De manera que la mezcla de estos ingredientes que suceden en la vida nos van a traer un resultado que van a beneficiar no solo nuestra vida, sino la vida de los demás. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos ser útiles, agradables y de bendición para los demás? ¿Cuántos queremos ser útiles a Dios? Los demás no. ¿Cuántos queremos ser de bendición para otros? ¿Cuántos queremos ser agradables a Dios? Todos. Entonces, hay un proceso para que nosotros seamos útiles, para que seamos agradables a Dios y seamos de bendición para otros. Y vamos a estudiar un poco la vida de este personaje José. Y dice en el capítulo 37, versículo 2 de Génesis, que José tenía solamente 17 añitos. Bienvenido. Tenía 17 añitos cuando Dios fijó su mirada en José. Y es que a veces creemos que Dios como que aparentemente no está interesado en la vida de sus hijos. Pero es que nuestra mente finita no logra comprender que Dios tiene un proceso en la vida de los que Él escoge. Y por eso hemos leído que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que, ¿qué dice? Con un propósito han sido llamados. Entonces Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de sus hijos, pero tenemos que comprender que Dios no nos puede delegar responsabilidades mayores si nosotros no estamos capacitados para ser útiles, de bendición y agradables a Dios y a los demás. De manera que José tenía 17 años cuando Dios había puesto su mirada en él desde antes. Y a los 17 años Dios empezó a tratar con él y a formarle en un proceso. Y vamos a ver esos ingredientes desagradables que Dios utilizó en la vida de José para irlo mezclando con su misericordia, con su amor y con su presencia. El primer ingrediente desagradable en la vida de José lo encontramos en el capítulo 37, versículo 3 en adelante. Mira lo que dice Génesis 37, 3. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viéndolo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oiga qué tremendo. Y soñó José un sueño
y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. El primer ingrediente desagradable que José vivió, y que muchos de nosotros lo estamos viviendo, o lo vamos a vivir, es el rechazo de sus hermanos. El rechazo. Muchas veces tendremos el rechazo de nuestra propia familia, el rechazo de los hermanos en Cristo, el rechazo de los compañeros de trabajo, el rechazo de nuestro cónyuge, el rechazo de nuestros hijos, el rechazo de nuestros padres. Dice que sus propios hermanos lo aborrecían. Y muchos de nosotros a veces nos sentimos aborrecidos aún por nuestra propia familia. No es que nos rechazan, nos sentimos nosotros así. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Formando carácter en José para que a futuro fuera de bendición, no solamente a su familia, sino a toda una nación. De manera que el primer ingrediente que en la receta de nuestra vida, que es desagradable, es el rechazo. El rechazo por los demás, el rechazo de la sociedad. Porque cuando nosotros vamos en contra de lo que el mundo establece, la gente nos rechaza. Y aquellos que un día nos conocieron, cuando nos hacemos cristianos y decidimos seguir a Cristo, esa gente empieza a rechazar. Aún hay personas que dentro de su familia, porque se hicieron cristianas evangélicas, su misma familia los rechazó. Y ya no les quisieron hablar. He escuchado de hermanos y de pastores que dicen, yo fui católico, pero cuando me hice evangélico, mi mamá y mi papá me echaron de la casa. Y me fui. Lo rechazaron. Pero era parte, en la vida de José, parte del proceso de Dios para que él fuera madurando. Porque si ustedes los versículos que leímos, dice que era muy amado con José. Era el chinchineado de Jacob. Era el preferido. Él era un niño a sus 17 años. Estaba muy consentido, como muchos de nosotros. A veces tenemos que sufrir el rechazo para que nosotros podamos ser útiles a Dios. Pero es que ¿a quién le gusta ser rechazado? Yo creo que a nadie. Pero es parte del proceso de Dios. Y por eso dice el versículo, que los que aman a Dios, aquel que ama a Dios, esa es la clave de ese versículo, el que ama a Dios, aunque lo rechace, se va a mantener. Pedro pudo experimentar el rechazo. Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Pero la humildad de Pedro, ¿qué fue? ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de Dios. Esa es humildad. Porque nosotros tenemos que tener convicciones de que desde el día en que venimos a Cristo, Dios nos llamó para bendecirnos y para hacer bendición a otros, para cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. No podemos ser como aquella representación que hace Osea de Efraín y de Israel en el capítulo 7, cuando le dice, son una torta no volteada, una torta de pan no volteada, pero muchos así son, que una parte estaba cocida y la otra estaba cruda. Y así somos muchas veces con el Señor. Hay áreas en nuestra vida que no están definidas por el Señor, no están cocidas completamente por el fuego del Espíritu Santo. Hay mundanalidad en nuestra vida. Y esas cosas Dios las va a ir quitando conforme el rechazo de la gente para con nosotros. Se nos va a ir quitando las niñerías que tenemos en el Evangelio. Porque si queremos ser útiles a Dios, tendremos que darnos cuenta que para ser útiles a Dios tenemos que ser personas maduras, de personas valientes, personas que están dispuestos a sufrir. Le dijo aquel rico, Señor Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. El otro rico le dijo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo que guardara los mandamientos. Y él le dijo, lo he guardado desde niño, pero te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice? Que el rico se fue triste porque no estaba decidido. Muchas veces el rechazo, ¿cree que no se sintió rechazado por Jesucristo él? Pero el rechazo no sirve para madurar. A José sus mismos hermanos lo habían rechazado, no lo querían, lo rechazaron, le caía mal.
es parte del ingrediente de Dios. Es parte del ingrediente de la receta de Dios. Y por eso vuelvo a preguntar, ¿cuántos queremos ser útiles al Señor? Se fueron los aménes, hoy son menos. En un principio todos queríamos ser útiles, pero cuando empezamos a hablar del rechazo, ya no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque erróneamente se nos ha hecho creer que en el Evangelio no vamos a sufrir. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y conocemos ese versículo y lo hemos escuchado muchas veces. Lo triste es cuando ya lo experimentamos, cuando la aflicción viene en nuestra vida, porque el rechazo que trae aflicción. ¿Cómo se sienten los estudiantes cuando de repente, por sus convicciones que tienen en Cristo, dicen, no la metamos en el grupo porque ese es algo rarita, ese es algo raro? Se sienten rechazados. Y hay quienes que son tan débiles que empiezan a llorar. Pero es parte del proceso de Dios que nos está haciendo madurar. Y es parte del proceso de Dios. Porque si queremos ser útiles a Dios, tenemos que pasar el rechazo como lo pasó él. A Pablo lo rechazaron. Sus mismos hermanos querían matarlo. A Jeremías, los mismos hermanos lo querían matar. Había rechazo. De manera que si usted y yo queremos serle útiles a Dios, tendremos que ser rechazados. ¿Y qué dijo el Señor? Los enemigos serán ¿quiénes? Los de su casa. Si la Biblia es clara, pero de este evangelio nadie nos habla, porque creemos que el evangelio es todo paz y tranquilidad y amor. No es así. Ese es un evangelio a media. Tendremos que sufrir. Pero el secreto es los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, tiene que comprender que el rechazo es parte del proceso, del ingrediente que Dios tiene en esa receta de la vida. El segundo, en el versículo 23-28 de Génesis 37. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El segundo ingrediente en la receta de Dios desagradable para nuestra vida es la traición. Nos van a traicionar. Nos van a traicionar. Nos van a traicionar. A José lo traicionaron sus mismos hermanos. José llegó con una intención de llevarle, buscándole para él también, y llevarles comidita. ¿Y qué hicieron? Sus hermanos lo metieron a una cisterna y le quitaron la túnica. Sus mismos hermanos lo traicionaron. Amada iglesia, si todos en la iglesia nos vamos a defraudar unos con otros, ¿por qué quedarnos estancados en ese plan? De que, bueno, me traicionaron. Amados iglesias, somos imperfectos. Nuestra naturaleza pecaminosa es tan, pero tan perversa, que Dios ni siquiera nuestra naturaleza adámica la quiso hacer regenerar. Él lo que hizo fue darnos una naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina engendrada en nosotros, porque nuestra naturaleza es mala. Dios no quiso arreglar esta carne. Él lo que hizo fue darnos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. De manera que mientras estemos en este cuerpo, nos van a traicionar y vamos a traicionar. Y aunque los amenes se vayan, nos vamos a defraudar unos a otros. Pero conforme la naturaleza divina va creciendo en nuestro interior, tenemos la madurez para aceptar y poder perdonar a todos aquellos que nos han traicionado y los que nosotros hemos traicionado. Porque eso se trata de madurez. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús fue capaz de perdonar a Judas. Nunca lo desconoció. Cuando lo entregó y Judas llega, ¿qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes?
Y si usted lee, ¿qué dice? De que Jesús sabía que uno de ellos iba a entregar, pero sin embargo Jesucristo nunca lo rechazó. Es más, Jesucristo le dio un puesto de confianza hasta donde le permitió ser el tesorero. Y Jesús sabía que él agarraba de las ofrendas y se las embolsaba, pero sin embargo Jesucristo siempre vio a Judas como su amigo. ¿Qué nos enseña eso? Que la naturaleza divina de Jesucristo, que está incrustada en nosotros, nos hace, conforme nos sometemos a su voluntad, creer que Dios puede obrar en nuestra vida, que Dios nos puede cambiar, que Dios nos puede ayudar a perdonar la traición y a no traicionar. Porque Jesús pudo haberse querido vengar en la cruz del Calvario. Él dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso se trata de madurez. Cuando una persona llega a madurar, tiene la capacidad de ver que el ataque no es de la persona, sino es un ataque satánico. Cuando usted logra comprender eso, y de repente vienen 2 o 3 ataques y Satanás le abre 2 o 3 campos de batalla al mismo tiempo, y uno se siente traicionado. Pero uno tiene que tener la madurez para ver de dónde viene ese ataque. No son nuestros hermanos en Cristo. Es sencillamente que a veces nos descuidamos y Satanás nos utiliza muchas veces. A nosotros. Nos utiliza. No digo usted, a nosotros. Nos utiliza. Nos volvemos instrumentos del diablo para dañar y para herir a los demás. Es lo que sucede. La traición. A José lo traicionaron sus mismos hermanos. Lo metieron a la cisterna y lo vendieron. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Formándole el carácter a José. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? Formándonos el carácter. ¿Para qué? Para que seamos útiles, para que seamos de bendición y para que seamos agradables delante de Dios. El tercer ingrediente, allá en Génesis 39 lo encontraremos. Versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 17. Y entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrar. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. El tercer ingrediente en la receta de Dios para nuestra vida: las falsas acusaciones. José era inocente, pero lo acusaron falsamente. Las falsas acusaciones. Hemos leído la historia. José era inocente, pero la mujer lo acusó falsamente. ¿Saben qué, amada iglesia? El diablo nos acusará falsamente de cosas que hemos hecho o que hemos dicho. Pero sin embargo, necesitamos mantener la integridad. Y es allí donde Dios está probando nuestra paciencia. Nos está probando si nosotros vamos a aguantar. José, dice la escritura, que fue acusado falsamente, y dice que el esposo Potifar se enojó grandemente. ¿Y qué es lo que hizo? Lo echó a la cárcel. Por acusaciones falsas fue declarado culpable ante los ojos de los hombres, mas sin embargo, delante de los ojos de Dios era inocente.
Y esa es la ventaja cuando la causa es justa. Cuando nuestra causa es justa, Dios la pelea y pelea por nosotros. Si mi causa es justa, Dios la va a pelear. No necesitamos defendernos, porque Dios sacará a luz todo. Tarde o temprano, la mentira sale a luz. Y Dios saca a luz todo. Todo. Porque Jesús dijo, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Todo saldrá a luz. Y como le dijo a Jeremías en el capítulo 1, y pelearán contigo, pero no te vencerán, porque yo soy contigo para librarte, dice el Señor. De manera que las falsas acusaciones vendrán de todas partes. ¿Por qué? Por malas interpretaciones, por suposiciones, por pensar por los demás. Porque ¿sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces pensamos por los demás. A veces nosotros creemos. Y sabe, y lo vuelvo a repetir como dije el martes, que decimos, es que mi corazón no me engaña. Y la Biblia que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero nosotros juramos, no, es que mi corazón no me engaña. Esa es la mentalidad del mundo. Pero los hijos de Dios no podemos confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón no se engaña y de un rato para otro, de un día para otro puede cambiar. Ejemplo, aquel hombre, Hazael, el rey de Siria. Cuando se encuentra con Eliseo y Eliseo le dice, tú serás rey de Israel porque Dios me lo ha mostrado. ¿Qué dijo él? ¿Y quién es este perro muerto para que tú digas eso a él? Él tenía un concepto tan bajo de sí mismo que consideraba un perro, porque en el Antiguo Testamento los perros eran animales inmundos que no estaban domesticados como hoy. Eran animales inmundos, los israelitas no podían tener perros. No se los permitía el Señor. Eran animales inmundos. Solo lo tenían los gentiles. Pero él se consideraba como un perro. ¿Pero qué le dijo Eliseo? Dios me ha revelado que tú serás rey en Israel. ¿Y qué hizo al día siguiente? Fue y mató a Ben-Hadad. El corazón nos cambia de la noche a la mañana. A veces nosotros creemos que conocemos nuestro corazón. No lo conocemos. Por eso él dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no podemos confiar en nuestro instinto, en nuestro corazón. La palabra más confiable es la palabra de Dios, porque esa no nos engaña. Vendrán falsas acusaciones, pero necesitamos estar conscientes que es parte del proceso de Dios para que seamos útiles, para que seamos de bendición y para que seamos agradables delante de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo Dios en su misericordia, allí en el capítulo 39, después de las falsas acusaciones, primero fueron el rechazo, la traición y las falsas acusaciones en la vida de este hombre, de José. En el capítulo 39, en el versículo 21-23, se nos mencionan los tres ingredientes que Dios pone. Mire que dice, pero Jehová estaba con José. ¿Qué dice? ¿Quién estaba con José? Jehová. ¿Está hablando de qué? Su presencia. Y le extendió su misericordia. ¿Y qué más dice? Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahí están los tres ingredientes de Dios en los momentos difíciles. Primero fue el rechazo, segundo la traición, después fue las falsas acusaciones, sufriendo por algo que no había hecho, fue hasta la cárcel. Pero dice que la presencia de Jehová estaba con él, que tenía misericordia y que tenía gracia como nosotros la tenemos. Su presencia está en nuestro corazón, nos dio su Espíritu Santo. Su misericordia ha sido prolongada y extendida en nuestra vida y nos ha dado más de lo que merecemos. Su favor inmerecido, su gracia. En los momentos de dificultad hemos clamado y Dios nos ha respondido. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de Dios, la misericordia, su presencia y su gracia para formarnos y que nosotros seamos útiles de bendición. ¿Sabe? Usted podrá ver por ahí un vehículo que aparentemente se ve muy bueno por fuera, nuevo y todo, pero tiene un problema que no tiene motor. Aunque ese vehículo sin motor no camina, pero con motor ya es útil. Podríamos decir, bueno, terminó el servicio y ahí está el vehículo afuera, tenemos ese autobús allá afuera, pero no nos es útil. ¿Por qué? Porque no tiene motor. ¿Qué necesitamos? Que venga el mecánico y arregle ese motor y le ponga ese motor para que pueda ser útil. ¿Qué necesitamos los hijos de Dios? Que venga Dios, utilice las herramientas indicadas en nosotros para que seamos útiles.
¿Cuáles son esas herramientas que Dios usa? El rechazo, la traición, las falsas acusaciones. ¿Para qué? Para mezclar su misericordia. Y por eso le empecé hablando de un pastel. Porque cuando se mezclan todos esos ingredientes, tenemos un resultado muy bueno. ¿Y cuál es ese resultado bueno que vamos a tener? Búsquelo por favor, ahí en Génesis 42. Mire qué dice. Génesis 41, perdón. Versículo 46. Mire qué precioso es el Señor. Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? Dice la Escritura que tenía 30 años. Pero ¿los cuántos años fue vendido? Fue vendido a los 17 años. Significa que fueron 13 años de sufrimiento para José. Fueron 13 años. A los 17 años lo separaron de su papá, que era el niño consentido. ¿A través de qué? Del rechazo de sus hermanos, de la traición y de lo que son las falsas columnas. Sufrió un proceso de sufrimiento para que Dios pudiera sacar algo bueno. ¿Y qué hizo eso? La misericordia de Dios. Forma a José en 13 años y a los 30 años sube al trono. Pero váyase por favor a Génesis 50 y busca el versículo 26. Mire lo que dice Génesis 50, 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tenía 110 años cuando José murió. Si usted hace la sumatoria, que él subió a los 30 años al trono para ser el segundo más importante en la nación más poderosa, en el imperio más poderoso de la tierra, fueron 80 años que José pudo disfrutar. Y no solamente se benefició él, sino que dice en Génesis 45, del 4 al 9, entonces dijo José a sus hermanos, después de que había muerto, dice, se le revela, dice, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Usted cree que José comprendía cuando tuvo los sueños de lo que estaba a punto de pasarle? Él no se imaginaba. Era un joven de 17 años que nunca llegó a pensar que él iba a ser el instrumento. Escúchame bien, joven que estás aquí. Así como José, y siento la presencia del Espíritu Santo al recordar mi cuerpo en este momento. Tú que estás aquí, joven, tú no sabes el propósito que Dios tiene para tu vida. Y los momentos de dificultad y de dolor que estás atravesando en este momento son parte del proceso de Dios para que a futuro tú puedas serle útil a Dios. Y no solamente vas a ser útil a Dios, sino que vas a ser útil a su pueblo y de bendición para la nueva generación. Escucha eso, joven, y por favor créelo en tu corazón. Tu proceso de rechazo, tu proceso de traición, tu proceso de habladuría, de que te acusan falsamente, tu proceso de señalamiento es parte del proceso de Dios, porque Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres, de jóvenes y de jovencitas consagradas a Dios. Pero para que ustedes puedan ser útiles a Dios, necesitan pasar por el proceso, así como José lo pasó, que fueron 13 años de sufrimiento, para después
llegar a tener 80 años de bendición, no solo para él, sino para toda una nación. Así Dios está preparando tu vida, jovencito y jovencita que estás acá. Quizás no comprende lo que está pasando. Quizás tú te estás preparando en una carrera académica que a futuro tú lo estás estudiando y crees, bueno, y no sé ni por qué estoy estudiando eso. Pero déjame decirte que el propósito de Dios se va a cumplir como se cumplió en la vida de José. Mira lo que dice el Salmo 106. Salmo 105, versículo 17. Está hablando de la vida de José. ¿Qué dice su palabra? Búsquelo conmigo, por favor. 105, Salmo 105, versículo 17. Dice el salmista: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñase sabiduría. ¿Se da cuenta? Dice la Escritura que Dios envió a José a ese lugar. No fue sus hermanos fueron el medio que Dios utilizó para formar a José. Y eso está haciendo Dios en tu vida, jovencito. Quizás está usando a tus papás, está usando a tus hermanos, a tus compañeros de colegio, o si ya trabajas, a tus compañeros de trabajo, quizás a tu jefe, a tu vecino. Los está utilizando Dios para hacerte la vida de cuadritos en este momento. Pero déjame decirte que es parte del proceso de Dios para tu vida, para que tú puedas ser útil, de bendición y agradable a los ojos del Señor. Hay esperanza para los jóvenes y hay esperanza para nosotros los jóvenes por dentro, porque por fuera no nos vemos tan jóvenes, pero para todos los hijos de Dios hay esperanza. Los propósitos de Dios son eternos y van a cumplirse. La misericordia, la presencia y la gracia de Dios, mezclado con los sufrimientos que tenemos, traerán bendición no solo a nuestra vida, sino a la vida de muchos. Hay una generación afuera de jóvenes que se está perdiendo. Dice la Escritura que David sirvió a su generación y fue recogido con sus padres. Habemos una generación de adultos que quizás no hemos hecho las cosas bien como Dios espera, pero ustedes jóvenes tienen la oportunidad de hacer las cosas mejor para Dios y marcar la diferencia, de servirle a su generación. Quizás muchos de los que estamos acá pasamos de los 40, de los 50, de los 60 y creemos que ya no somos útiles. Pues déjeme decirle que siempre seremos útiles para Dios, siempre y cuando nosotros nos sometamos a su señorío, a su voluntad. Es lo que nosotros necesitamos. La receta de Dios para nuestra vida. El proceso de Dios para formarnos carácter. Después de escuchar todo esto, amada iglesia, ¿cuántos queremos ser útiles para Dios? Levanta tu mano en señal de que le crees a Dios. ¿Quieres ser útil para Dios? Prepárate. Vamos a ser útiles para Dios, pero antes tendremos que pasar un proceso de sufrimiento. Pero mezclado con la presencia, con la misericordia y la gracia de Dios, podremos ser el deleite a los ojos de Dios y el deleite para mucho pueblo. Seremos el instrumento que Dios usa para saciar a aquellos que están sedientos de la palabra. Seremos los instrumentos que Dios usa, pero para eso hay que capacitarse. Y la forma mejor de capacitarse es el sufrimiento que nosotros vivimos. Esta es una buena noche para que nosotros nos comprometamos con el Señor y le digamos: Señor, aquí estoy. Quizás no estoy comprendiendo lo que está pasando en este momento, pero yo te pido en esta hora que me ayudes a ser fuerte. No me quites la prueba, solo sosténme, porque tendremos que pasar por el horno de aflicción. La Biblia lo menciona. Cada uno de nosotros tendremos que pasar por ese horno que no es agradable.
pero tendremos que pasar para ser purificados. No le pidas a Dios, iglesia, que te quite las pruebas. Solo dile que te dé la fuerza para seguir adelante. Él dijo en su promesa: cuando pases por el fuego no te vas a quemar, y si pases por las aguas no te anegarán. Él no dijo que no ibas a pasar. Él dijo: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Él no dijo: voy a quitar tu carga. Él dijo: voy a multiplicar las fuerzas para que tú aguantes. Por eso esta hora yo quiero hacer una invitación a que tú hables con Dios en este momento y le pidas que te multiplique las fuerzas si ya no aguantas. Si tú crees que todo está perdido, déjame decirte que hay una luz de esperanza. Y esta es una buena noche. Y esa luz de esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti, para que Dios te dé fuerza en esos momentos que tú estás atravesando. Yo quisiera pedir a aquellos que se sienten débiles, que le pidan fuerza a Dios. El problema te sobrepasó. ¿Tú crees que estás sufriendo solo y sola? Yo voy a pedirte que seas lo más reverente que puedas, por favor. Ya nos iremos, pero yo quisiera pedirte en esta hora que tú puedas hablar con el Señor, porque no se trata de que solo vengas y te vayas igual. Yo quisiera pedirte en esta noche que le pidas a Dios que te multiplique la fuerza. Dile a Dios: Señor, el problema me tiene agobiado. Ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Y he hasta deseado de no seguir y apartarme de tu camino, porque yo no veo solución a mi problema. Por el contrario, la cosa va empeorando. Y yo no entiendo, Señor. Yo no entiendo por qué tengo que atravesar esto. Yo no lo entiendo. Porque muchas veces te he dicho: Señor, si soy tu hijo, si soy tu hija, ¿por qué tengo que atravesar esto? A mí no me habían dicho que tenía que sufrir. A mí nunca me dijeron eso. Pero déjame decirte que tu Dios es un Dios de propósitos. Tu Dios es un Dios que no ha olvidado las promesas que te ha hecho. Aunque tú te hayas olvidado de esas promesas, déjame decirte: Dios no se ha olvidado de esas promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y lo cumplirá. Aquellos que se sienten débiles, pónganse sobre sus pies y oremos todos por otros al Señor. Aquellos que están débiles, que ya no pueden, no tengas pena, ponte sobre tus pies y dile: Señor, aquí estoy. Ya no tengo fuerza, reconozco que sin ti yo no puedo salir adelante. Gracias, Padre, por las que se paran. Son jóvenes, Señor, son jóvenes que tienen futuro, son jóvenes que pueden cambiar las cosas, son jóvenes que pueden transformar todo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, por favor, rompe el yugo de opresión, rompe las cadenas del diablo, rompe todo aquello, rompe todo aquello que tiene oprimido a tus hijas, Señor, a tus hijos, rómpela, por favor, Dios mío. Dale una salida, dale una salida, dale una salida. Compadécete de ellos, multiplica la fuerza, sosténles, 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 Señor, sosténles, por favor. Reprende al diablo de su vida, todo ataque satánico, Padre, en contra de la familia, en contra de los hogares, en contra de los hijos, en contra de los cónyuges, sean reprendidos por amor a tu nombre, Señor. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús sea sana, todo desánimo sea quitado, por favor, Dios mío. Trae ayudamiento una vez más a tu pueblo, trae la fuerza a tu pueblo, cambia la circunstancia, los que escuchan en vivo, Señor, por Elías García, por Pablo Vázquez, por Caterina Alvarado, por Olivia Ortega, Señor, te pedimos por ellos, en el nombre de Jesús, Señor, dale
es un Dios vivo, tu Dios es real, tu Dios es vivo, tu Dios no es muerto, tu Dios es vivo, tu Dios escucha, tu Dios mira, tu Dios habla, tu Dios intercede, tu mano poderosa puede celestial sobre su vida. No se ha acordado la mano de Jehová para salvar, no se ha acordado la mano de Jehová para salvar. Cambia las circunstancias, cambia las circunstancias, cambia todo, cambia todo, cambia todo, Padre, cambia todo. Muestra tu misericordia en tus hijos, cumple tus promesas, Señor. Dale fuerza para aguantar, dale fuerza para soportar, dale la fuerza que necesitan, Dios. Dale la fuerza, honra tu palabra. Cumple tu propósito, Señor. Cumple tu propósito, Padre. Yo te pido, Padre, aviva el fuego, restaura vida, levanta ministerio, Padre. Aquellos, Padre, que dejaron su privilegio, levanta